Mucha gente echaría de menos la mayoría de los errores en las películas de época ambientadas hace siglos. Sin embargo, algunos observadores de ojos afilados pudieron captar cierta inexactitud histórica. Durante el período Tudor, sería muy inapropiado para una mujer usar los ruffs sin una camiseta interior. Puede haber sido un regalo visual, pero hubiera sido inaceptable en la corte. Los oficiales militares pueden identificarse fácilmente usando sus etiquetas de nombre en la actualidad. Sin embargo, esto no siempre fue así. La película parecía haber pasado por alto el hecho de que la práctica solo se implementó a fines de los años 60. Los oficiales militares no deberían haber tenido etiquetas de nombre en la película desde que tuvo lugar a principios de la década de 1950. La naturaleza acelerada de la película puede dificultar la captura de errores, pero los más observadores de nosotros pudimos detectar una pequeña inconsistencia. El brillante Rolex que Louis C.K. no debería haber existido en una película que tiene lugar en la década de 1970. La película nos permitió echar un vistazo a cómo era la vida de Mozart en la Austria del siglo XVIII. Por hermosa que fuera la película, no podía compensar el hecho de que los trajes elaborados no deberían tener cremalleras visibles. De hecho, no debería haber ninguna cremallera, el artilugio se inventaría más de un siglo después. La película presenta un gran elenco, que ayuda a enmascarar ciertos errores. Sin embargo, un cierto error no pasó desapercibido. El hecho de que los bomberos de la película estaban vestidos con uniformes demasiado modernos para el período de tiempo. La película es una adaptación de la novela ganadora del premio Pulitzer de Alice Walker del mismo nombre. La película fue capaz de lograr una aclamación crítica propia, pero hay una inconsistencia con el vestuario. La corbata con clip de Danny Glover era inexacta ya que aún no se había inventado durante el escenario de la historia. Una película aclamada universalmente, ¿a quién no le gustaba ver a Marty McFly retroceder en el tiempo y enamorarse de su propia madre? A pesar del CGI mal hecho, ha alcanzado el estado de un clásico moderno. Sin embargo, parece que incluso la tripulación se confundió con todos los viajes en el tiempo. La escena donde Marty interpreta un solo en un Gibson se desarrolló en 1955, pero el modelo en particular solo saldría en 1958. Encontrarás esta película en la parte superior de las mejores películas jamás hechas. La película ganó múltiples premios en los premios de la Academia, pero el diseño de vestuario no fue uno de ellos. Quizás esto podría atribuirse a un cierto error de vestuario. Se plantearon preguntas sobre cómo los personajes femeninos podían afeitarse las axilas y las piernas. Si bien se ha convertido en la norma en los tiempos modernos, es dudoso que las mujeres en los campos de concentración tuvieran el lujo de hacerlo. Macaulay Culkin y Anna Chlumsky rompieron muchos corazones preadolescentes cuando My Girl fue lanzada por primera vez. Una de las piezas de moda más icónicas presentadas en la película fue el anillo de humor de Bada. Sin embargo, la película tuvo lugar en 1972, mientras que solo se presentaría en 1975. Otra adaptación de Austen llegó a la lista. Si bien generalmente no hay ningún problema con un pañal existente en Sense and Sensibility, el material es un poco demasiado moderno. Los pañales en el período de regencia deben haber sido de tela, después de todo. La gran Debbie Reynolds podría haber fallecido, pero su memoria vivirá para siempre en Singing in the Rain. Ella fue simplemente excelente en interpretar el papel de Kathy Selden. Sin embargo, no debe pasar desapercibido que el icónico vestido rosa pertenecía más a los años 50 que a los 20. La película cuenta la historia de la vida de la leyenda Jim Morrison y una de las mejores bandas de rock de los años 70. Val Kilmer utilizó el papel del icono en The Doors. El actor utilizó gafas de sol Ray-Ban durante toda la película. Si bien se veían geniales, el hecho es que el estilo solo saldría en la década de 1980. Eso fue un poco demasiado vanguardista, incluso para The Doors. Adam Sandler y Drew Barrymore podrían ser el rey y la reina de la comedia romántica, pero incluso ellos no son inmunes a las inexactitudes históricas. El cantante de bodas puede tener un espacio especial en nuestros corazones, pero es necesario señalar un error de vestuario. Si bien Drew Barrymore se veía hermosa en su corte de pelo, era un estilo más adecuado para los 90 en lugar de los 80.
Picnic at Hanging Rock presenta una imagen inquietante de la infancia en la década de 1900. Los vestidos blancos podrían haber tenido un encanto del viejo mundo, pero los peinados no eran apropiados para el entorno. El cabello lacio en el medio parecía mucho más apropiado para la edad moderna. Hubiera sido más convincente si las actrices tuvieran el cabello recogido con zarcillos que enmarcaban la cara. Los picos de golf Nike podrían haber sido un poco efectivo en la colocación del producto, pero fue un detalle bastante anacrónico. La película tiene lugar en 1992, pero la marca de ropa solo lanzó los zapatos de golf en 1996. Tom Cruise protagonizó el drama del período 2003 ambientado en la década de 1870 en Japón. The Last Samurai contó la historia de un militar oficial estadounidense contratado para entrenar a soldados japoneses en la guerra moderna. La armadura que Cruise usa en la película podría haber causado una impresión duradera, pero en realidad, era un cuarto de milenio demasiado viejo para el período de tiempo. Esto es más que un simple error de vestuario. Los abrigos rojos en The Curse of the Black Pearl no deben haber estado presentes en absoluto. Los Royal Marines usaban un conjunto diferente de uniformes en ese momento. La unidad solo surgió en 1747, un par de décadas después del escenario de la película. Tobey Maguire interpretó a un jinete en la película y se lo puede ver usando un casco con correa que se puso de moda en 1956. Los sombreros hicieron una vista memorable, pero es importante tener en cuenta que la película se inició durante la Gran Depresión. Ali y Noah siguen siendo la fiscalía. Sin embargo, antes de Noah, Ali inicialmente se casó con Lon. Si bien las horribles heridas de guerra de Lon se estaban curando, parece haber algo con su cabello. Cambia de marrón a negro varias veces a lo largo de la película. There Will Be Blood cuenta la historia de la pobreza a la riqueza de un minero que llegó a convertirse en un magnate del petróleo en 1892. Sin embargo, se puede ver a Day-Lewis usando botas con suela de waffle y solo se introdujo en la década de 1970. Pompeya representaba a varios personajes con capas moradas. Sin embargo, si esto realmente sucediera en la antigua Roma, habrían sido ejecutados. ¿Por qué preguntas? El infame emperador Nerón decretó que cualquiera que se atreviera a usar el color aparte de él sería sentenciado a muerte. Ben-Hur, A Tale of the Christ está protagonizada por Jack Huston en esta nueva adaptación de la novela de 1880 de Lew Wallace. Sin embargo, la estrella de David que llevaba el protagonista no era precisa. Puede haber tenido un impacto, pero no coincide con los registros históricos. La evidencia ha demostrado que el símbolo solo ha estado en uso desde el siglo XII. Lo dejaremos pasar esta vez, pero solo porque esta obra maestra merece un lugar en el canon occidental. Fue dirigida por Clint Eastwood y se presenta junto a Gene Hackman y Morgan Freeman. La película se fundó en 1880 en Wyoming, por lo que el hecho de que Gene Hackman tenga presillas no tiene sentido. Nos dio un vuelco porque solo se convertirían en la norma durante los locos años 20. La película básicamente sigue la rivalidad entre rockeros y mods británicos en la década de 1960. La razón por la que llegó a la lista. Alguien llevaba una camiseta de Motorhead cuando la banda solo se formaría en 1975. Es cierto que ese fue el mismo año en que se hizo la película. Sin embargo, pensarías que los cineastas serían más cuidadosos cuando la música juega un papel importante en la historia. Incluso Steve McQueen ocupa un lugar en la lista. La película cuenta la historia de los prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial mientras escapan de Alemania. Sin embargo, uno podría creer que se desarrolló en los años 90 gracias a todas las camisas de color caqui y de corte. Aquí hay otro error de Pretty Woman. Esta vez se trata de la escena en la que Vivian mira I Love Lucy y sube para deshacer la corbata de Edward. Luego procedería a ver el espectáculo. La siguiente toma muestra la corbata de Edward arreglada y luego deshecha una vez más. Error de continuidad mucho. Otra historia de la Segunda Guerra Mundial, la película puede haber presentado un gran elenco, pero aún es propensa a errores. Ingrid Pitt protagoniza la película y, aunque lucía notable en su peinado, estaba terriblemente fuera de lugar. Era apropiado para la década de 1960, no tanto para una camarera alemana en la década de 1940.
La película presentó una gran cantidad de sombreros geniales, pero estamos bastante seguros de que los vaqueros todavía no eran una cosa. En un mar de sombreros de pirata, el extra no deseado en un sombrero de vaquero era bastante llamativo. El atuendo de cuero de Russell Crowe era icónico en sí mismo, pero los pantalones cortos de spandex que llevaba debajo. No tanto. La prenda que abraza la piel fue visible varias veces a lo largo de la película. Aparte de eso, es obvio que no era la norma de moda para la antigua Roma. El imperio cayó hace más de 1500 años. Spandex, mientras tanto, solo se introdujo en 1962. Aquí hay otra entrada de Indiana Jones una vez más, esta vez para The Last Crusade. La película se ha convertido en una fuente de muchas risas a finales de la década de 1930, justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Es por esta razón que su representación de los nazis fue cuestionable. Si bien sabemos que los nazis aman sus medallas de guerra, es un requisito previo haber luchado primero en una. La práctica de adornarse con alfileres y medallas solo se convertiría en la norma hacia el final de la guerra. En pocas palabras, las especificaciones sin marco que usa Robert Gross en The Aviator crearon un aspecto inusualmente moderno en un entorno de los años 20. Otro error bastante obvio, la capucha de Kane de alguna manera desaparece en el aire cuando el alienígena se acerca. ¿Era este un poder alienígena secreto o un error de continuidad? Todos aman a Han Solo, pero esa no es razón suficiente para darle una tarjeta para salir de la cárcel. Se puede ver a nuestro contrabandista intergaláctico favorito con una chaqueta que desaparece mágicamente varias veces en una sola escena. ¿Quién no estaba encantado con el mundo mágico presentado por esta película clásica? Todos han oído hablar de las zapatillas de rubí de Dorothy. Sin embargo, los de la película me parecen bastante negros. Incluso cuando estás disparando a un objetivo, cambiar los ángulos no solo debería hacer que la muñequera desaparezca. Pero eso es lo que sucedió en Full Metal Jacket de todos los modos. El paraguas rosado puede haber protegido adecuadamente a Orlando Bloom durante el rodaje de Troya, pero históricamente es incorrecto que su personaje, Paris, esté disfrutando de la sombra. Suponiendo que la guerra de Troya realmente sucedió, fue varios años demasiado temprano para el paraguas. La sombrilla no se inventariaría hasta el siglo V a.C., por lo que todos los guerreros troyanos y griegos tuvieron que enfrentarse al intenso calor sin protección del sol. Cuando se bloquea la plataforma 9 3/4, seguramente puede ser estresante. Sin embargo, esa no es razón suficiente para reemplazar un baúl por uno diferente en cuestión de segundos. La momia fue un verdadero éxito en 1999, pero hubo un error de continuidad que la mayoría de nosotros no vimos. Cuando los sacerdotes de Imhotep atacan a Jonathan y Rick, deciden defenderse. Pero en el primer disparo se ven de pie uno al lado del otro, solo para cambiar de posición en el siguiente disparo. Entonces, la película se basa en un mito, pero aún así, debes tener tus datos claros. Entonces, cosas como los zapatos modernos de mediados del siglo V no son del todo precisas. Aparte de eso, las placas de armadura que llevaban los soldados eran demasiado pesadas para lo que los caballeros armatianos habrían usado en la batalla. Durante la guerra Zulú con los colonialistas británicos, los soldados británicos llevaban prominentes bigotes de manillar y no se afeitaban. Los tiempos han cambiado desde 1879, pero esto no puede pasarse por alto. Amamos a Barbra Streisand, y esto no es totalmente su culpa. Sin embargo, hola, Dolly. Que se establece en la década de 1890, Streisand se puede ver luciendo un maquillaje que no aparecerá hasta la década de 1960. No se preocupe, si se ve ridículo ahora, solo sepa que se veía tan ridículo entonces. Los volantes del cuello nunca deberían usarse sin una parte superior que corriera justo hacia arriba, por lo que Helen Mirren consiguió el extremo corto del palo. Nadie puede negar que Gandalf tiene habilidades mágicas que están fuera de este mundo, pero un reloj de pulsera digital podría estar presionándolo un poco. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar cuando se trata de una trilogía que recaudó cerca de $3 millones y se llevó 17 Oscars? Sí, exacto.
Todo lo que se necesita atención es un tipo que no esté prestando para caminar hacia el fondo de un disparo sin que nadie lo note. Este tipo es un viajero ambulante del siglo XXI. Lástima que nadie se dio cuenta. Si esta película no te hizo sentir bien, entonces no estoy seguro de cuál lo haría. Chris Kyle se aferra a Shoe Bebe, pero lograste verlo más de cerca. El bebé en realidad es una muñeca, bastante realista, y la razón del señuelo según Clint Eastwood, fue que creía que dirigir una muñeca sería más fácil que dirigir un bebé real. Esa hermosa capa, sujeta a opinión, que usa Claire está forrada de tartán. Ahora el tartán era tan caro en ese entonces que si alguien lo tuviera, lo usaría de frente para que todos lo vean, no escondido de la vista. Vaya, ¿es esto un clásico o qué? Al ver que Clark Gable y Vivien Leigh protagonizaron la, muy, larga película, podemos concluir que fue una obra de arte. La película se inició durante la Guerra Civil, lo que significa que no había lámparas que tenían cables eléctricos, lo sé, impactante. Puede que te lo pierdas si no miras lo suficiente. En el fondo, puedes ver unos jeans extra y una camiseta. Si bien la vestimenta está bien hoy en día, el hecho de que la película tuvo lugar en el Egipto de 1930 hace que la vestimenta sea inapropiada en el mejor de los casos. Star Wars, ¿cómo podría haber algo malo en alguna de estas películas? Bueno, cuando Darth Vader pierde su SH, Toba, agarra al rebelde por la garganta, y en la parte posterior puedes ver a un Stormtrooper sin una placa protectora en la rodilla, pero en el siguiente disparo, el primer plano, aparece mágicamente. En esta película se filmaron mucho y, a veces, incluso se pudo ver las cámaras que lo hicieron. Cuando Mia y Brian saltan del techo, un hombre armado apunta a ellos y un camarógrafo apunta al hombre armado. Fallar. Así que todos debemos preguntarnos cuándo Stark logró limpiar ese goteo sangriento de su boca. En una toma goteó por el costado de su cara, pero en la siguiente desapareció por completo. Se le pagó un poco más a este extra por hacer múltiples apariciones en múltiples disparos. Bueno, porque esta pelirroja aparece varias veces en Spider-Man, pero oye, podría haber olvidado algo en el auto, 2 veces. Tal vez hacía frío, solo tal vez. Fue cuando Rafe estaba a punto de partir hacia Inglaterra cuando Evelyn se puso una bufanda alrededor del cuello. Entonces, justo por detrás, de repente no lo tiene. Pero justo después de eso tiene la bufanda una vez más. Es cuando Tapia está de pie con su hija y ella sostiene un libro en una mano. Luego, desde el siguiente disparo, tiene el libro en la otra mano. Interpretando a la guerrera marciana, la princesa de Hattoris, Lynn Collins recibió mucha atención por su disfraz. Ella admitió que fue bastante revelador, pero al final del día fueron sus instrucciones las que lo hicieron así. Pero la conclusión es que el atuendo, según los libros, debería haber sido mucho más revelador, debería haber estado vestida solo con joyas de lujo.